Días pasados pensaba en los vínculos sanos, por supuesto en contraposición a los vínculos tóxicos. Los vínculos sanos son los que aportan bienestar y son los que nos producen sentimientos positivos, nos enriquecen emocionalmente. En realidad son vínculos sanos, aquellos que establecen entre personas, y también tiene mucho que ver la madurez, la seguridad, la felicidad. En cambio, los tóxicos crean negatividad, producen sentimientos desagradables, como por ejemplo la ira. Personas tóxicas, dicho esto por varios especialistas, son envidiosas, buscan invalidar, desvalorizar al otro, son envidiosas, buscan todo lo que es contrario al otro, ¿no? Al ser humano, a la otra persona. Y son víctimas las personas tóxicas, nunca van a ser protagonistas. Pecan de egocéntricas, nunca tienen ese protagonismo de ser partícipe, todo lo contrario. Yo digo que es importante trabajar para generar cambios en la manera de vincularnos, ¿no? De relacionarnos con los demás. La confianza en uno mismo es primordial para establecer vínculos sanos. También, y esto es tan importante, principalmente en la Argentina, respetarse y respetar al prójimo. Para crear vínculos sanos se necesita fomentar la buena comunicación entre los sujetos. Hoy día, en ocasiones, vemos con desagrado una ruptura de los vínculos sanos. Solo basta con acceder a algunas escenas de la vida cotidiana. Ojalá se reconstruyan, se restablezcan. ¿Cómo les va? Esto es Línea Directa. Empezamos de esta manera. Quien tiene el gusto de hablarles, Marcelo Malvestiti. Estamos en vivo por televisión regional. Vamos a darle paso a nuestra primera invitada. Está con nosotros Mariana Alonso, que es licenciada en Ciencia Política, Políticas Públicas con Perspectiva de Género, directora de Prevención y Atención de las Violencias de Género de la Municipalidad de Rosario. Lo vamos a saludar formalmente. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Gracias por invitarme. No, por favor, gracias por estar acá. Es un gusto. Y bueno, ¿cuánto aumentaron, Mariana, los casos de violencia de género en comparación con el mismo mes del año pasado? Mira, nosotros podemos hacer un estudio, un comportamiento de la situación de violencia por nuestros dispositivos de atención. El más conocido es el teléfono verde y la línea del contacto violeta, que es la línea de mensajes por WhatsApp, que es un poco lo que nos da el termómetro a nivel municipal de cuánto asiste la Municipalidad de Rosario en violencia de género. Lo que nosotros vimos, y sabemos que el contacto violeta es un servicio que se crea en pandemia, el teléfono verde viene ya creado desde 1996. Sí. Es una política de Estado, la verdad, que la asistencia en violencia de género, que se fue, por supuesto, fortaleciendo y que ahora el teléfono verde sabemos que atiende los 365 días del año, las 24 horas. Sumados entonces los llamados al teléfono verde y también los mensajes de las víctimas por el contacto violeta, o sea, mensajes por WhatsApp, vemos que ha aumentado considerablemente la asistencia en violencia de género. Lo que nosotros decimos es que la verdad que la pandemia, que fue muy triste, que nos marcó negativamente, por supuesto, ha dejado también y ha obligado al Estado a construir servicios, digamos, en este sentido de violencia de género, para en ese momento que las víctimas tuvieran mayor acceso al Estado para poder ser ayudadas, para poder ser socorridas, para poder ser contenidas. Entonces, nosotros nos damos cuenta es que, bueno, desde el teléfono verde siempre más o menos tenemos un mismo promedio, 600 llamadas mensuales. Podemos llegar a 800, a 900, pero que sí vemos cómo las víctimas, mujeres o disidencias, el colectivo de la diversidad sexual también es quien llama para ser asistido en violencia de género generalmente, realmente utilizan el contacto violeta como un contacto legítimo y útil en violencia de género. Entonces, sumado desde el teléfono verde y los contactos violetas, vemos que realmente se ha duplicado la asistencia de la Dirección de Violencia en atención de las violencias de género. Son 150 llamadas por semana, es muchísimo. Desde el teléfono verde, exacto, y después tenemos sí. increyendo
prácticamente 1.200 mensajes de WhatsApp. Entonces, sumamos 800 del teléfono verde, claro. 600, 800 y 1.200 del contacto violeta. Realmente vemos que hay un incremento en la violencia de género, no sé si decirlo, sí en personas que acuden y solicitan atención en violencia de género. El contacto violeta, esto es importante destacarlo, se creó durante la pandemia precisamente por eso, ¿no? Por el incremento de casos. Exacto, se crea durante la pandemia porque nosotros teníamos un diagnóstico, ¿no? Que ya venía siendo aprendido de los países que ya estaban transitando la pandemia del COVID-19, que era que en situaciones de aislamiento social, como era un poco el dictamen de las políticas sanitarias en emergencia, el distanciamiento, ¿no? El famoso ASPO, ¿no? El aislamiento social preventivo y obligatorio que planteaba el decreto de emergencia sanitaria. El diagnóstico nuestro era que las víctimas, las mujeres y las personas de las disidencias iban a tener mayor riesgo en contacto y en convivencia con el agresor. O sea, estar en forma permanente en convivencia lo que iba a hacer es poner mayor riesgo a las situaciones de violencia y en mayor riesgo a las víctimas. Entonces, teníamos que utilizar un instrumento como ser un mensaje de WhatsApp para que la víctima pida ayuda. Vimos a partir de eso que la conducta en el teléfono verde se desplomó. Cuando comienza la pandemia, el 19 de marzo, se desploman los llamados al teléfono verde. Entonces veíamos que no era que no existía violencia de género, era que la víctima no podía comunicarse ni pedir ayuda. Entonces teníamos que crear otro mecanismo, otro vínculo, para que esta persona, por un WhatsApp, por un código, pudiera pedir ayuda. Y siempre en los primeros tramos del aislamiento, el contacto violeta se utilizó para la urgencia. La persona que llamaba era porque acudía en una urgencia y teníamos que desplegar el protocolo de urgencia, el llamado al 911 o sacar a la víctima del lugar y sus hijas o hijas o hijos para resguardar su vida. Es tremendo esto porque se desarrollan marchas contra la violencia machista en forma permanente, pero sin embargo no se logra atenuar, al contrario, se incrementan los casos, las llamadas por violencia Marcelo, machista. no solamente las llamadas, ¿no? Los femicidios. Claro, claro. Hace unos años atrás, los distintos observatorios sociales que medían los femicidios trans y transvesticidios en Argentina, planteaban que moría una mujer cada 35 horas. Ahora ese promedio ha disminuido a 29 horas. Entonces, es importante las marchas para crear conciencia social, pero creo que esto también tiene que venir, y es una política que también se ha dado al municipio en esta gestión, que son el debate con las masculinidades. Creo que es importante que las mujeres marchemos, pero que también los varones discutan entre sí qué masculinidad quiero. Una masculinidad igualitaria, democrática, de una construcción, como vos decías, ¿no? Lazos sanos horizontales y democráticos. Y que realmente las masculinidades sean deconstruidas y no construidas desde el patriarcado y el machismo, sino sobre el respeto a la diversidad de las personas. Seguro, seguro. Mariana, me decías minutos antes de empezar el programa que las agresiones psicológicas van a la vanguardia siempre. Sí, en realidad esto lo plantea muy claramente los distintos tipos de leyes que hemos tenido, pero bueno, la ley corolario de la asistencia en violencia de género es la Ley Nacional 26485, donde la plantea como un tipo de violencia. Y siempre, cuando hay violencia de género, existe la violencia psicológica. Por supuesto, es reconocida como violencia y cualquier víctima puede denunciar por violencia psicológica. Por supuesto que tiene sus indicadores y sus características. Siempre hay, un refrán, si se puede decir así, o un indicador, un lema: la violencia o el golpe no viene de golpe. La violencia interpersonal o de género se construye entre una opresora y un oprimido, una persona que domina y una dominada, pero eso es una construcción social y vincular, una relación interpersonal. Y siempre la violencia de género va a comenzar por la violencia psicológica y emocional. Siempre hay características, ¿no? El control, el celo,
como vos bien decías antes, la invisibilidad, el silencio, la falta de autoestima, va destruyendo la autoestima de la persona, el insulto, la descalificación. Bueno, eso es violencia psicológica, siempre está presente en la violencia de género. Lamentablemente es lo que se construye y es lo que muchas veces opaca o ahoga o silencia a la víctima para pedir ayuda, porque realmente es como que se construye y legitima este tipo de violencia. La víctima ve como que esta violencia es merecida por ella y se culpabiliza. Entonces, realmente estas marchas, o como tu programa o los medios de comunicación aportan en la difusión, nadie merece ser tratado de esa manera. Cuando uno habla de violencia de género también habla de igualdad de trato y de buen trato. Eso se construye en la relación. Cuando no hay eso y la víctima percibe que eso la denigra o realmente infringe en su dignidad y en su libertad, tiene todo el derecho de denunciarla como violencia psicológica. Es importante subrayar sobre este tema que hay distintas características de violencia, como explicaba Mariana, es violencia sexual, psicológica, física, violencia económica también. Exacto, violencia económica y patrimonial. Claro. Bueno, en realidad muchas veces van atadas, ¿no? Pero, bueno, la violencia económica o patrimonial es la que muchas veces impiden a la víctima con el grupo familiar a salir de esa violencia por la dependencia económica. Claro. Entonces, todas son factores digamos, a crear y a seguir en este ciclo de violencia y a la imposibilidad de pedir ayuda. Por eso, los organismos públicos tenemos que estar, digamos, alertas y asistir las 24 horas, porque uno dice, ¿no? ¿Cuál es el motivo también de tener un teléfono verde o un contacto violeta a las 24 horas? Porque la violencia de género no tiene ni día ni horario. Entonces, por eso todo organismo público tiene servicios de guardia, por eso hay teléfonos que están las 24 horas atendiendo, porque nunca sabemos cuándo la víctima puede pedir ayuda. Y por eso son esos servicios. La manipulación también es violencia de género. Sí, por supuesto. La manipulación es un elemento más en el ciclo de violencia, ¿no? Y es un elemento más que imposibilita muchas veces a la víctima a pedir ayuda y a tener muchos años de convivir con esa violencia. Sí. Recuerdo que entrevisté a una psicóloga hace unos años y le preguntaba sobre la violencia, sobre este tema de si realmente aquella persona que durante la niñez es golpeada, es maltratada, durante la adultez también actúa de la misma manera. Y me respondió, no es lineal, es decir, no es seguro que aquella persona, digo por el machismo violento que hay, esto de la sociedad patriarcal que todavía nosotros la seguimos conservando en muchos aspectos. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? Porque me dice la psicóloga, no es lineal. Me respondió así. Nosotros decimos que la violencia es de género. De género significa es una construcción cultural. Una construcción cultural en una sociedad que estamos involucradas todos, todas y todes. Varones, mujeres, disidencias. Y la verdad que para nosotros decimos que, bueno, lo patriarcal, lo machista, lo femenino y lo masculino se sociabiliza, se aprende. Entonces se aprende a ser varón y se aprende a ser mujer, se aprende a lo femenino y lo masculino. En esta sociedad lo masculino está sobrevalorado, lo femenino está desvinculado, digamos, hay en desventajas, desvalorizado. Entonces es desde allí donde, digamos, todo lo que se representa, la masculinidad, el poder, la autoridad, el dinero, la fuerza, el grito, la violencia, está legitimada como elementos que construyen la masculinidad. La feminidad, que es el cuidado, lo maternidad, que lo es, ¿no es cierto? Pero siempre es la debilidad, la angustia, la tristeza, el estar siempre bregando por el otro, y eso es socialmente desvalorizado. Y ahí nos pusieron a las mujeres. Entonces, ya en la sociedad hay una desigualdad de conceptos, de valores. Todo se aprende. Entonces, se aprende, la violencia también se aprende. Por eso es de género. Por eso se aprende el que muchas veces el varón desvaloriza a la mujer, desvaloriza a la pareja que tiene al lado y ve como legítimo y legal
la violencia que ejerce. Sí, la ridiculiza, inclusive. Exacto. Sí, sí, sí. Ante gente de adelante. La descalifica, la ridiculiza. Bueno, y esas cuestiones que son indicadores o manifestaciones públicas van avergonzando a la víctima. Entonces, la vergüenza impide que esa persona haga la denuncia, porque también denunciar implica mucha valentía, implica decisión de cambiar, pero también avergüenza. Siempre la víctima va a tener cierta culpa de por qué haber legitimado ese tipo de relaciones violentas. Pero lo que pasa es que estamos todas en la misma sociedad y todos aprendimos de los mismos patrones, ¿no? Claro. Por eso es importante, bueno, creo que pensarnos distintos, pensar relaciones distintas. Vos las llamás relaciones sanas. A esa cuestión sana es ser democrático, es creer en la libertad, y en la diversidad de personas. No todos somos iguales, no tenemos por qué ser iguales. Cuando uno busca al otro que sea como la manera que uno piensa que es, ya ahí está ejerciendo violencia. Y seguramente las relaciones interpersonales van a terminar de una forma violenta, ¿no es cierto? Siempre invisibilizando al otro o anulando al otro. Eso es violencia. Hay una ruptura de los vínculos, ¿no? Sean familiares, sean sociales, ¿no? En general, hay una ruptura importante de los vínculos desde hace mucho tiempo. Sí, sí. Mariana, ¿se reciben casos de denuncias obstétricas? ¿De violencia obstétrica? Violencia obstétrica. Sí, exacto, porque en realidad, como te decía antes, es muy interesante. Nosotros como organismo municipal estamos obligados y se nos exige a cumplir la ley 26.485. No solamente son organismos nacionales o provinciales que la ejecutan, sino también los organismos municipales como parte del Estado. Y la ley bien claramente lo dice, hay tipos de violencia con modalidades o tipos en los ámbitos de la violencia obstétrica. Entonces nosotros también, desde nuestros protocolos, tenemos que asistir a las mujeres o las personas en condición de gestantes, a poder, digamos, si sus derechos han percibido que son vulnerados, las acompañamos a hacer una denuncia en la Oficina de Asistencia a la Víctima o pueden recurrir a la Defensoría del Pueblo o al INADI, Delegación Rosario, si ven a estas personas con capacidad de gestar que sus derechos han sido vulnerados en el acompañamiento, ¿no? Siempre decimos, la violencia obstétrica es la contracara, es la violación del derecho a la ley de parto respetado, al derecho al parto respetado y humanizado, ¿no? Ahí están los derechos que lo asisten a toda mujer o persona con capacidad gestante que, digamos, realmente reconocen que es el protagonista en el parto, digamos, en el momento del embarazo, parto y posparto. Entonces, todo lo que ella perciba que digamos, ella no es parte de esa decisión y de ese proceso, es una violación de un derecho. Para llamados, entonces, al teléfono verde 0800-444-0420 y, como decía Mariana recién, al número de WhatsApp denominado Violeta, 341-578-1509. Gracias por haber estado acá, muy amable. No, gracias a vos, Marcelo, por el espacio. Mariana Alonso, licenciada en Ciencia Política, directora de Prevención y Atención de las Violencias de Género de la Municipalidad de Rosario. Nosotros vamos a hacer una pausa. Cuando nos reencontremos va a estar acá Giselle Boitasek, que es actriz rosarina. Volvemos enseguida. Estudio biomecánico de la marcha, podología deportiva, análisis del calzado, órtesis de siliconas, evaluación de riesgo de lesiones en pies diabéticos, podología de avanzada, Instagram y Facebook, Mónica Beatriz Mendoza, Catamarca 2031, Rosario, podología Armstrong@gmail.com. Doctora Daniela Montenegro, abogada, especializada en temas de familia, jubilaciones y sucesiones. Moreno 1427, Planta Alta, Rosario. 0341 156 245 578. Constelaciones familiares, consultas individuales, presencial y online, talleres grupales en forma presencial. Teresa Ramallo, WhatsApp 3402 50 35 27, Ciudad de Arroyo Seco. Facebook, Constelaciones Familiares, un arte de ayuda. Instagram, constelar_un_arte.
Santería Ángel de la Guarda. Gran variedad de saumerios, atrapasueños, lámparas de sal, fuentes de agua, mayorista y minorista. Enviamos a todo el país. Juan José Paso, 5582, Rosario. WhatsApp 341-360-5655. En Facebook, Santería Ángel de la Guarda. Bueno, muy bien, seguimos en línea directa, estamos en vivo por Televisión Regional y como lo anticipamos en el bloque anterior, está ahora sí sentada a la mesa con nosotros Giselle Boitasek, que es actriz rosarina y licenciada en actuación. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación primero. Por favor, gracias a vos por venir. Bueno, Giselle, a los 9 años empezaste con talleres de teatro. Contanos qué te condujo a empezar la carrera de actriz nacional luego de haber finalizado la escuela secundaria, porque es así, ¿no? Sí, exactamente. A mí ya me gustaba de chiquita todo lo que tenía que ver con el teatro. Mi mamá me llevaba mucho a ver teatro, lo que había en esa época. Y había algo adentro que decía, yo cuando sea grande tengo que estar parada ahí arriba. Y entonces, bueno, fue una decisión dura, porque hace bastantes años y no era tan fácil acercarse a una escuela de actuación o tener las herramientas o el apoyo para poder hacerlo. Así que, bueno, fui a la Escuela de Teatro y Títeres, acá en Rosario, a averiguar cómo era y, bueno, me anoté y ahí arranqué. Y después te fuiste a Buenos Aires y terminaste la carrera de allí, ¿no? De licenciada en actuación. Bueno, ¿cuál fue tu experiencia allí en Buenos Aires? Estuviste muchos años ahí. Estuve muchos años, sí, estuve 12. Fue un cambio grande porque agarré justo la época donde se cambiaba todo lo que era del terciario a la universidad. Claro. Acá era terciario, nos fuimos con un grupo, llegamos allá y estaba transformándose universidad. Venía de una toma que le habían tomado a la universidad, un grupo de alumnos. Era bastante caótico. Así que me tocó todo el plan con cambios. Momento complejo. Sí, hacía una materia y el año siguiente decían, no existe más. Hay que hacer otra. Así que se hizo mucho más larga también por eso. En pleno cambio me tocó. Así que eso fue también muy gratificante porque uno aprende de todo. Claro, seguro. Y me imagino tantos años en Buenos Aires. ¿Dónde estuviste allí? ¿En qué lugares? Ahí estuve, por ejemplo, mientras iba haciendo las clases del conservatorio, uno va formando grupos y se va acercando a los talleres que van recomendando otros docentes y a todo lo que es el circuito off. Entonces no es tan fácil tampoco acceder al circuito off porque hay como un off del off. Ya no es tan off el circuito off. Entonces, bueno, algunos teatros que siguen siendo hasta el día de hoy conocidos como La Tertulia, hay otro que es El Camarín de las Musas, Timbre 4, que bueno, que fueron de los primeros que abrían las puertas para que, bueno, gente que no tenía otro lugar donde presentar las obras pudiera acceder. El tema era mantenerse ahí. Ese es el tema. Porque uno podía hacer 1 o 2 funciones, pero bueno, había que llevar público. Y eso siempre cuesta. Giselle, y después, en el año 2013, retornaste a Rosario. Volví. Llevaste a cabo monólogos para algunos clubes, leí por ahí. Sí, colegios, sí. Yo empecé a trabajar dando clases. ¿Algunos colegios? Sí, entonces ahí me pedían como, es típico, ay, vos sos actriz, hacé algo, prepara algo para fin de año, para el Día del Maestro. Y dije, bueno, así es la carrera, uno tiene que ir incursionando en diferentes facetas y bueno, ahí empecé a escribir algunas cosas, me ayudaba mi pareja, que él está más canchero con el tema de los monólogos y bueno, entonces uno lo presentaba cuando había que hacer alguna fiesta o era el Día del Maestro, entonces se tomaban personajes que había en los colegios y en base a eso se creaba una historia y con los alumnos también, muchas veces cuando son chicos, más del primario más que nada, necesitan que si van a actuar o a hacer una obra, el adulto, el que los coordina, esté en algún personaje también asistiéndolos. Y eso da una experiencia bastante grande. O sea, conversando fuera de cámara, digamos, antes de empezar el programa, hablábamos esto de los distintos públicos, ¿no? Donde uno tiene que actuar. Y siempre se dice que Rosario es un público exigente, tiene público exigente para la actuación, ¿no? Para aquellos que quieren triunfar. Dicen, hay un dicho que dice, cuando vas a Rosario y te va bien,
recorrer la Argentina porque te va a ir bien en todos lados. ¿Esto es así realmente? Sí, yo pensaba que era un mito, porque me fui muy chiquita, y después cuando volví empecé a ser primero espectadora de obras, he llegado a ver cosas como que si a la gente no le gustaba, se levantaba y se iba, claro, muy tranquilamente, que en Buenos Aires no veía eso, se quedaban claro, hasta el final aunque no les guste. claro. Y sí, actuando, uno se da cuenta de las devoluciones de la gente que son profundas. No es nada más que por ahí se acercan gente que uno no conoce y te dicen, ay, me gustó o no me gustó, como un familiar a lo mejor, Claro. sino que por ahí da una devolución que tiene más que ver con la técnica, o se dan cuenta si uno estudió o no estudió, o si tomó textos de algún lado y se inspiró. O sea que se nota evidentemente que es un público exigente y que está preparado. ¿Y cómo es esto de crear un buen vínculo con el público? ¿Alcanza con saber actuar? Es complicado. Sí hay que formarse, siempre. Parece algo, un cliché, pero es muy importante tener las herramientas para después poder utilizarlas. Parece, porque por ahí con el canto, si uno no sabe a lo mejor entonar o cantar, es más fácil ver que desafina. Claro. En vez por ahí en la actuación es más sutil el tema, entonces pareciera de que bueno, cualquiera puede actuar o no es tan complicado. Y eso el público lo va notando, entonces hay que ir creando ese vínculo. Y no es lo mismo por ahí en un escenario a la italiana o que el público está lejos o en estas obras que ahora están muy de moda que son muy cerquita del público. ¿Sí? Uno tiene que estar preparado para que pasen cosas. Claro. A mí me ha pasado de funciones donde suenan celulares y hay obras donde uno puede interactuar con eso y hay otras donde no se puede. Si uno está haciendo un Shakespeare o algo así, es más difícil parar la función o algo. Pero sí la experiencia y las herramientas a uno lo preparan para cómo enfrentarse a ese público, animarse a lo mejor a decir un parlamento y mirar a un espectador o no, y es lo que más cuesta, es alimentarse constantemente de eso. ¿Y dónde te sentís mejor? ¿En los monólogos, en la improvisación? ¿Qué es lo que...? He pasado por varias cosas y que pensaba, siempre me sorprendía a mí misma. Como diciendo, ay, esto también me gusta, como que venía por ahí animándome a menos y sí, estuve siempre más acostumbrada a hacer más texto. Tengo mucha memoria, entonces me resulta más fácil agarrarme del texto, aprendérmelo y ahí quedarme como más... ¿Incluso en el trabajo conjunto con otros artistas? Sí, generalmente cuando uno por ahí trabaja en ciertas obras que uno tiene sus diálogos y demás, ahora ya se está cambiando un poco, pero uno tiene los pies, que si uno no le dice bien lo que tiene que decir al otro, por ahí la otra persona se confunde o demás. Pero también la improvisación tiene eso de que te pone más en el aquí y ahora, te conecta mucho más con el público y con lo que está pasando. Hace poco en una de las obras que estábamos haciendo en las obras breves, empezó a pasar que el público estaba tan cerca y eran tan pocos espectadores que hasta opinaba de lo que estaba pasando en la escena. Mirá esto, miralo. Entonces uno tiene que estar también preparado para ver cómo, y es lindo, porque uno en directo está sintiendo lo que siente el público. Claro, teniendo en cuenta que venimos de la pandemia donde tuvieron que utilizar streaming, y eso es terrible porque no tenés contacto con el público. Y aparte se siente el público, cuando el público participa y hay una cuestión de comunión de la energía que si uno no está ahí es muy difícil de explicar. Inclusive los aplausos, ¿no? O cuando la gente está callada, pero hay como una atención, uno se siente bien. Y hay público que por ahí a lo mejor no le interesó. Que están así como más planchados y uno siente como que tiene que poner un extra. Claro. Giselle, ¿y qué estás ensayando actualmente? Ahora estamos preparando una obra breve con mi pareja, él también es actor, Gustavo. Nosotros arrancamos con este ciclo que acá en Rosario está Microteatro, con una obra en mayo, que la habíamos escrito nosotros, la dirigimos nosotros y la actuamos, hicimos todo. También en agosto hicimos lo mismo con otra obra, que están más vinculadas a la comedia del absurdo. Y ahora estamos preparando una que también es del absurdo, que es un poco más profunda porque la temática es el poder. Entonces trata mucho de esto del poder entre clases y entre las relaciones. ¿Qué tema? Y cómo, justo viniendo con lo que había pasado antes, cómo por ahí el que oprime, después deja de oprimir y el que es oprimido quiere hacer lo mismo. ¿No? Y esa lucha. Entonces escribimos esta obra que se llama El péndulo rojo,
que tiene unos personajes por ahí más fuera de lo cotidiano, porque es un payaso y una mucama, son más de otra época, pero que plantean toda esta problemática, ¿no?, de la lucha de poder. La obra se puede ver en San Lorenzo 1329, ¿no? Ahí es exactamente, y la idea también ahora, que ya que tenemos este bagaje de obras cortas, es poder llevarlas a lugares donde las personas no tienen un acceso tan fácil o tan directo con el arte, ya sea por la distancia, ya sea porque están institucionalizados por diferentes motivos, y al ser obras que son cortas y que no requieren de escenografía y demás, es fácil trasladarse. Entonces la idea también es poder llevarla a diferentes lugares, no quedarnos en un solo lugar y que vayan ahí. Claro, ir a distintas localidades de la provincia o también Buenos Aires, me decís. Arrancaríamos como, nos gustaría empezar, por provincia, también por Rosario, por lugares que por ahí hay gente que no se entera o que no puede acceder, ir uno y llevarle, digamos, el arte para que también puedan formar parte. Bien. En Buenos Aires lo habíamos podido hacer con algunos lugares y la verdad que era muy interesante. ¿Cómo observás el ámbito artístico en Rosario? O sea, ¿qué espacio de posibilidades está teniendo la actriz o el actor actualmente? Yo creo que estos últimos años se amplió bastante. Hay muchas más posibilidades de lo que yo, cuando me fui tenía 20 años y volví después de 12 años, o sea que un gran tramo de mi vida que estuve afuera, y vi que sí había muchos más espacios y de diferentes formatos, que eso es lo interesante. Teatros, salas que por ahí no son a la italiana, ahora con esto también de microteatros, o en otros lugares que hacen obras breves también y las combinan, o combinan con el bar, o con charlas. También hay lugares donde se presentan obras y después se hacen debates para que la gente opine, y eso antes no existía. Entonces hay para todos, digamos, y cada uno puede encontrar su espacio, que eso antes a lo mejor era más difícil. Sí. Hay una pregunta que se hace para muchas profesiones, ¿no? Pero si en este caso actriz se nace o se hace. Qué pregunta. Yo creo que es un poco de los dos, porque en realidad si uno no tiene la pasión y las ganas, es una carrera que hay que remarla mucho y es de mucho trabajo y mucha formación. Y si no hay pasión, poder formarse y constantemente, todo el tiempo, y trabajar y hacerlo con ganas para ser feliz, si uno ya no lo trae adentro esa pasión, es difícil. Claro, qué importante esto que decís, porque más allá del talento, rescatar y destacar también esto, ¿no? De la pasión, las ganas. La pasión y el trabajo, y poder también ver de otras artes, nutrirse de otras artes. Exacto. Eso también es muy importante. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas estado acá, muy productiva esta charla, esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, muy amable, y éxitos, y tenernos al tanto, digamos, Sí, ya voy a mandar la info. Muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, Giselle Boitasek, actriz rosarina, estuvo también en línea directa. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos va a estar acá Magalí Ramírez, técnica dermatocosmiatra. Vamos a hablar sobre la relación de la piel con las emociones. Volvemos enseguida. Retina Rosario, clínica oftalmológica altamente especializada, profesionales de capacitación internacional y equipamiento de última generación. Retina Rosario, en Güemes, 2507, esquina Pueyrredón. Comuníquese al teléfono 435-6965 o por mail a contacto@retinarosario.com. Ampiaba, desde 2012, al servicio de la familia aceitera y de toda la comunidad, sustentando los valores de solidaridad, cooperación, ayuda mutua y reciprocidad. Ampiaba, Asociación Mutual del Personal de Industrias del Aceite Vegetal y Afines. SOEPU, un sindicato que crece defendiendo los derechos del trabajador químico y petroquímico del cordón. Instituto Argentino de Reflexología. Cursos, talleres, sesiones. Informes al teléfono 341-345-4346. Mitre 577, piso 4, oficina 2. Doctor Leandro de Micheli, abogado penalista. Urgencias penales las 24 horas. Batería Independencia 641, Ciudad de San Lorenzo. 03476 156 003
91. Ortopedia HSN, Ortopedia Deportiva, Alvear 324, Rosario. Comunicate a nuestro WhatsApp 341-321-1243, a nuestro número fijo 341-430-4352, 341-439-5432 o envíanos un correo electrónico a info@ortopediahsn.com.ar. Tercer bloque de Línea Directa, estamos en vivo por Televisión Regional. Usted escucha, ve semanalmente Línea Directa los martes de 20:30 a 21:30, pero también tiene repeticiones durante la semana. Me acompaña acá también como periodista, como productora, Lara Farías de Saa. Bueno, como lo anticipamos, está con nosotros Magalí Ramírez, técnica dermatocosmiatra. La relación de la piel con las emociones. ¿Cómo te va, Magalí? Buenas noches, ¿Cómo estás? Marcelo. Muy bien, muy bien. Gracias por estar nuevamente acá. Por favor. Un tema, te lo decía recién, hace segundos, qué buen tema este. ¿Cómo es esa relación entre la piel y las emociones? Es un tema bastante amplio y hay tela para cortar con el tema, ¿no? Pero vamos a reducirlo un poco y hablemos de lo que es la comunicación con respecto a la piel, ¿no? Cómo nos ruborizamos cuando tenemos vergüenza o tenemos calor, algo que nos hace sentir, cómo nosotros lo transmitimos hacia la otra persona o hacia el mundo. Hay cuestiones que la piel muestra que tal vez nosotros no lo queremos mostrar y la piel de todos modos lo expone, ¿no? La piel siempre nos dice algo. La piel siempre nos dice algo, siempre nos dice lo que generalmente o callamos o no queremos demostrar. Por algún lado siempre terminamos demostrando y hay que prestarle atención, no es menor en absoluto lo que nos pase en cuanto a la emocionalidad con respecto a esto. En la parte más bien fisiológica, te cuento que tanto el sistema nervioso como la piel se genera en el embrión, cuando estamos en plena gestación, en la capa embrionaria, la misma capa embrionaria que se llama ectodermo. O sea, vos mirá desde dónde viene, o sea, desde ectodermo. Sus orígenes. Ajá. Ectodermo se llama esa capa embrionaria. Desde sus orígenes están juntos el origen del sistema nervioso y de la piel. Así que imagínate la incidencia que tiene las emociones con la piel. Sí. ¿Y cuáles son esas emociones que dañan la piel? Mira, lo que sucede es que las emociones negativas como el estrés o la ansiedad o la tristeza, la continuidad de estas emociones, porque nos puede pasar que sí tengamos un poquito de estrés y no pase nada más que un brotecito, o cuando perduran en el tiempo lo que sucede es que nos estimulan las hormonas, ¿sí? Nos estimulan el cortisol, lo que hace que se desbalanceen las otras hormonas como la testosterona, ¿sí? O las hormonas tiroideas. Todas estas hormonas nos estimulan la piel directamente, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener un desbalance hormonal de tipo de las hormonas testosteronas que van a influenciar, por ejemplo, las glándulas sebáceas. Estas glándulas sebáceas van a hiperfuncionar y eso lo que puede producir es, por ejemplo, un acné. Este acné nos va a traer vergüenza o estrés de tipo social. Y si perdura en el tiempo nos puede traer lesiones que nos queden toda la vida, como cicatrices, por ejemplo, ¿no? De algo que... Y las manchas en la cara, que yo leí y lo anoté también para preguntártelo, ¿qué se origina, digamos, en las emociones o en alguna emoción determinada? No las comunes manchas. Las manchas comunes la verdad es que no tienen mucho que ver con la emocionalidad. Hay algunas patologías que sí producen manchas que tienen que ver con las emociones, como por ejemplo el vitiligo. Puede ser que tengamos algún episodio de estrés o de un estrés muy fuerte o de un estrés prolongado que nos pueda llegar a traer una patología como el vitiligo que termina atrayéndonos manchas de tipo acrómicas que son manchas blancas, o sea, la piel pierde el color. ¿Qué es vitiligo? ¿Qué es? El vitiligo es una enfermedad, es una patología autoinmune que lo que provoca son unas manchas acrómicas, se llaman, es la ausencia de color. ¿Sí? Hace que no produzcamos la melanina en algunas áreas y se nos hacen unas manchas blancas.
Magalí, ¿atendés a mucha gente que acusa problemas, digamos, por el tema este de la piel y la relación con las emociones? Sí. ¿Mucha gente va, realmente, digamos, la causa es esa, digamos, las emociones? No, Ajá. mayormente no se dan cuenta. Ah, claro. Algunas pocas personas sí se dan cuenta, me dicen, no, lo que pasa es que vengo con, no sé, por ejemplo, parciales y me broto, o, no sé, alguna cuestión emocional que levantan, digamos, un estrés importante y se dan cuenta, pero mayormente no. Ahí está, digamos, esto de la anamnesis que hacemos una serie de preguntas en la que recopilamos contenido en los que nosotros nos damos cuenta si esa persona o está teniendo un episodio de estrés o ya tiene una vida ya, digamos, más bien patológica de estrés, ¿no? Claro. Y la psoriasis, que puede estar relacionada con la ansiedad, con el estrés, con la depresión, por ejemplo. Primero, ¿qué es la psoriasis? ¿No? La psoriasis también es otra enfermedad o patología autoinmune que provoca unas placas de eritema, o sea, coloradas y escamosas, se ven como unas escamas blanquecinas. Está ligado al estrés, ¿A la depresión también? ¿O no? Sí, no, en realidad lo que les da es un estrés más bien social. Ajá. Las personas, digamos, en la sociedad es como que está, viste, esto de la imagen corporal, que debe de ser, entre comillas, se busca la perfección que es perfecto, ¿no? Entonces ellos se sienten como atacados, por decirlo de alguna manera, les hacen muchas preguntas y eso les trae mucha incomodidad. Y también cuando tienen un pico de estrés se brotan mucho más. Tal vez tienen poquitas placas o poquitas manchitas y cuando tienen un pico de estrés denotan manchas en otros lados, digamos, placas en otros lados, que al contrario, cuando están más tranquilos o están de vacaciones o no están yendo a la facultad o no están trabajando o lo que sea, esas placas disminuyen. Fíjate vos como que de alguna manera pasa la factura, ¿no? De acuerdo a lo que uno vive, digamos, en distintos ámbitos, cómo la piel pasa la factura. La piel pasa la factura, no solamente la piel, pero sí, es donde más se nota en realidad. Porque por ahí en la piel no esté pasando nada, pero sufrimos de gastritis, por ejemplo. Claro. Pero sí, las emociones son una parte muy importante a tener en cuenta a la hora de tratar a un paciente. A mí me pasa a veces que el mismo paciente en sesiones diferentes reacciona de manera distinta, porque tal vez la primera vez que vino estaba tranquilo y relajado y la segunda vez que vino estaba con algún episodio de estrés y lo mismo que le hice la vez anterior, en esta vez tal vez produjo algún tipo de reacción. Eso puede pasar. Lo que me preguntaba cuando leía el tema, y ahora también lo estoy pensando, esto de que hay gente que no tiene ninguna reacción en la piel. O sea, ¿por qué hay gente que realmente tiene este tipo de reacciones cuando hay depresión, cuando hay estrés, cuando hay ansiedad? Y hay otra gente que no le pasa nada. ¿Por qué será? Porque me preguntaba eso cuando lo leía y digo, bueno... Tal vez tienen la suerte de vivir una vida más relajada. Pero... Mira, la pandemia trajo muchas cosas en personas que antes no les pasaba nada, por ejemplo. Yo soy una. Yo tuve una piel que nunca me había pasado nada, no tuve ni acné en la adolescencia, nunca tuve manchas, nunca tuve nada, y en la pandemia pasé de tener una piel, entre comillas, normal, por decirlo, para que se entienda que nunca tenía ningún tipo de reacción, a tener una piel sensible. Yo hoy en día tengo piel sensible. Mi piel reacciona y antes no. Y Magalí, ¿el estado de la piel varía también por la alegría o la tristeza de la persona? ¿Esto de estar triste o estar alegre? Sí, va a depender de cuánto perdura en el tiempo esa alegría o esa tristeza, ¿no? Ajá. Porque si la tristeza es momentánea, no va a pasar nada o tal vez suceda algún tipo de brotecito, algún granito, alguna cosa insignificante, pero si perdura en el tiempo, estas hormonas son estimuladas. Claro. Y pueden llegar a producir algún tipo de patología, pero también va a tener que ver con la predisposición genética de estas personas. La predisposición genética, el ambiente en el que está y los hábitos. Eso es lo que va a desencadenar algún tipo de síntoma o patología. Hay un montón de patologías y hay un montón de síntomas que podemos tener. Por ejemplo, tenemos prurito, vitiligo, dermatitis atópica, psoriasis, gastritis, mononucleosis,
rosácea, y hasta puede llegar a desencadenar un cáncer. Pero ahí nos estamos metiendo en un terreno muy médico. Claro. Es importante destacar esto del tema de las emociones, que si se prolongan las emociones, pasan a ser estados de ánimo y después pasa a ser un estado depresivo. Y ahí es donde hay que tener cuidado y ponerle acento, se empiezan a prender las alarmas, porque ya ahí es mucho más complicado, complejo, ¿no? Es mucho más complicado, sí, totalmente. Cuando cae en un estado de depresión, digamos, la persona. Sí, hay un dato de color que está bueno, que es cuando una emoción perdura en el tiempo. Cuando una persona, por ejemplo, vive en un estado depresivo o vive en un estado de alegría, vos lo vas a ver reflejado. Cuando esa persona es un adulto mayor, vos vas a ver que las facciones de la cara, la mímica de la cara, reflejan a una persona o triste o a una persona alegre. Ajá. Vos lo vas a ver, lo vas a notar mayormente en las arrugas. Mira vos. Y el tema de la dermatitis, ¿qué emoción refleja la dermatitis? Mira, no hay patología que pueda llegar a reflejar una emoción en particular. ¿Sí? Es muy difícil reducir una patología a una emoción. Sí, hay que tenerla en cuenta, pero digamos como que es muy difícil reducirla a la patología a una emoción en particular. Sí, va a depender, lo mismo, vuelvo y repito, de la predisposición genética y de qué es lo que le pase. Por ejemplo, qué sé yo, la dermatitis atópica tal vez a veces pasa y vos decís, bueno, es una persona adulta, esa persona puede pensar lo que le sucede y las emociones que tiene y tratarlo con algún médico, algún psicólogo o con quien corresponda. También le puede pasar a un niño, y cómo sabemos qué es lo que le pasa a ese niño. Tal vez uno ve que ese niño es un niño alegre, Claro. pero oculta algún tipo de emoción que hace que brote este tipo de dermatitis. Dermatitis atópica, decías, ¿qué significa? La dermatitis atópica es un estado de la piel en la que produce unas placas rojas quebradizas, o sea, la piel, esto generalmente pasa adentro de las articulaciones, no en la parte de afuera, sino en la parte de adentro de las articulaciones, que puede ser acá o puede ser atrás de las rodillas. Mayormente pasa en niños o en personas jóvenes, pocas veces se ve en adultos, y lo que denota mucho es el rascado. Esas personas se rascan mucho. Claro. El rascado también es una emoción demostrada. El prurito es una emoción demostrada, porque el prurito no es una patología. El prurito a veces podemos sentir picor y no tiene ninguna... ¿De dónde viene? ¿Me entendés? No hay ni una ronchita, ni una alergia, ni nada, y simplemente estamos tratando de llamarnos a nosotros mismos la atención con el rascado. A veces ocurre que salen algunas ronchas, no son ronchas, son manchas blancas, y uno se rasca en el codo preferentemente. ¿Eso también se debe a una emoción o es también hongos o algo? Y hay que verlo. ¿A qué puede deberse eso? Porque yo recuerdo, hay gente que se rascaba y es todo blanco y es como unas escamas. Mira, los codos es un punto de apoyo. ¿Sí? Nosotros nos apoyamos en los codos y generamos una presión en la piel que produce como una escama o un engrosamiento de la piel. Eso puede picar si está seco o porque la deshidratación genera prurito, genera picor. O podemos estar hablando de alguna patología como la psoriasis que se da en las articulaciones también, en el área de las articulaciones, ¿no? Pero bueno, hay que ver porque cada caso siempre es particular. Y esto está bueno destacarlo, de que cada persona es un paciente particular y no hay que encajar a las personas ni en los síntomas ni en las emociones. Somos todos distintos. Magalí, ¿cada cuánto se renuevan las células de la piel? Aproximadamente entre 28 a 30 días. Se dice que dentro del mes generamos un recambio total de las células epidérmicas, de las células superficiales. Bien, te agradezco muchísimo nuevamente. Por favor. Gracias por estar, muy Gracias amable. por invitarme nuevamente. No, por favor, Magalí Ramírez, técnica dermatocosmiatra. Es un tema fundamental, importante, esto de la relación, ¿no? Yo cuando empecé a leerme, se lo dije, al aire, me pareció muy interesante el tema esto de la relación de la piel con las emociones, ¿no? Permanentemente vivimos en emociones. No hay emociones negativas ni positivas, hay emociones que hay que identificarlas y hay que gestionarlas.
Bueno, vamos a hacer una pausa y ahora sí, cuando regresemos va a estar acá Lara Farías de SAA con otro de sus temas para su columna, la infracción más detectada en la ciudad de Rosario. Volvemos enseguida. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El consejo en tu escuela. Cortinas de enrollar. Venta, reparación y colocación en sus diferentes características. Plásticas, de madera y aluminio. Motorizamos la cortina de tu hogar o de tu negocio. Vení a Juan Manuel de Rosas, esquina Viamonte, o comunícate al 341-662-8039 y al teléfono fijo 341-240-9600. Aquilea, el espacio que tu piel necesita. Variedad en tratamientos estéticos de la mano de profesionales especializados. Rueda, 1249, Planta Alta, Rosario. Contacto 341-334-7831. Búscanos en Facebook y en Instagram como @Aquilea Gabinete Integral. Biodanza promueve vivencias que modifican el organismo y la existencia. Proba una clase para renovar tu vida. Inscripción previa al 341-651-9509. Facebook, Biodanza Carolina Piazzi. ¿Sabías que podés sanar con la inteligencia de tus células? Memoria celular, consultas personales, cursos, talleres, seminarios. Profesora Adriana Torres, www.hayundia.com. Comunicate al 341-666-0795. Bueno, muy bien, último bloque, ya estamos llegando al final del programa. ¿Cómo pasa el tiempo, Lara? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Todo bien, Marcelo, pasa Muy bien. rápido el Pasa programa. rápido, ¿eh? Y bueno, siempre con temas interesantes. Exacto. Como el tuyo, por ejemplo, ahora que vas a... Bueno, gracias. El nuevo sistema de cámara de vigilancia, que es fotomulta, que ya se está implementando en la ciudad a manera de modo de prueba, digamos, arroja que la mitad de las multas captadas por estas cámaras son que autos y motos invaden el carril exclusivo. Por el momento, como dijimos, está a modo de prueba, pero apenas se ponga en funcionamiento se van a ver aún más y no va a haber manera de zafar porque se van a empezar a cobrar el monto, depende de la falta que cometa cada automovilista o motociclista. Las cámaras van a funcionar y funcionan actualmente las 24 horas del día, a diferencia de los inspectores humanos, no tienen ni paro, ni descanso, ni ningún feriado. Están las 24 horas del día. Hay 40 aparatos en toda la ciudad, algunas están en la parte céntrica y en las zonas más transitadas de la ciudad. También hay que saber que si esto se maneja por una red eléctrica, si llega a haber algún problema en la red del suministro eléctrico, van a seguir grabando ya que contiene una batería, entonces van a poder seguir captando faltas y las imágenes que sean necesarias. Todas las imágenes que estén grabadas hasta ahora, como dijimos, no van a ser cobradas en el momento que se pongan en funcionamiento, van a estar en funcionamiento a partir de fin de mes, ahí van a empezar a cobrar las faltas que se hagan de ahí en adelante, y hay que tener en cuenta también el monto que tiene cada multa. Invadir un carril exclusivo cuesta de 10.000 pesos hasta 45.000 pesos. Pasar un semáforo en rojo va desde 20.000 pesos a 250.000 pesos. O sea, es un monto muy elevado. Así que cada automovilista o motociclista que invadió el carril exclusivo tiene que saber el monto. Y bueno, esperemos que cuando se ponga, digamos, en funcionamiento, realmente se cobren estas multas, ya que es un precio muy elevado. Porque bueno, como todos sabemos, como saben que está a modo de prueba, cada uno hace, digamos, lo que quiere y saben que no van a recibir un golpe en su bolsillo. Claro. Son cifras muy elevadas que se van a usar para recaudar para la ciudad, pero hay que saber que si se hace una falta, te va a llegar la multa. Fíjate vos lo que decías recién cuando empezaste, ¿no? Esta columna, el nuevo sistema de cámaras de vigilancia arrojó que la mitad de las faltas que se cometen
que son captadas, corresponden a motociclistas y automovilistas porque invaden los carriles exclusivos. Exacto. Es increíble, somos los campeones de violar normas. Exacto. Sí, es un número grande. No nos gana nadie, digamos, somos campeones en eso, digamos. Exacto. Nos falta dar la vuelta olímpica nomás. Exacto. Sí, es terrible. Pero siempre ocurre lo mismo, violamos las normas, no nos interesa nada, las normas establecidas. Realmente es llamativo todo esto, muy ¿no? llamativo, en el sentido de que no hay un buen comportamiento. Y otro porcentaje son los semáforos en rojo, claro, que es algo, bueno, por eso te decía, que puede desembocar en un accidente, en un montón de cosas. Así que estaría bueno que más allá de que se cobre económicamente, tomemos conciencia de no hacerlo. Claro. Más que nada la gente que comete las faltas. Digamos. Claro. Y las faltas son recurrentes, son de todos los días, permanentemente. Exactamente. Todos los días ocurren esto y por eso te digo que tal vez ahora que se sabe el monto, tal vez no lo hagan o bueno, no sabemos, sino que sí sabemos que lo hacen porque saben que no le van a cobrar nada porque está a modo de prueba. Claro, claro. Exacto. Bueno, Lara, ¿quién te viste? Me viste Moda Marena, que están en San Martín 855, la Galería de Paseo, local 25, la pueden encontrar en Instagram como @modamarena y ahí pueden encontrar el look de cada semana mío y pueden ir con el mejor asesoramiento. Las chicas siempre te atienden de la mejor manera. Bien, bueno, nos vamos a reencontrar el martes que viene. Exacto. Aquí en línea directa por televisión regional, siempre en vivo y con referentes que hablan sobre distintas temáticas. Chau, gracias Lara, Chau, muy Marcelo, amable. nos vemos. Gracias y nos reencontramos la próxima semana.